Muy buenas a todos, mi nombre es Héctor Jesús Padrón Torres, soy estudiante de la carrera de Física en la Universidad Veracruzana y el día de hoy les vengo a mostrar mi presentación de mi ensayo final que trata sobre los derechos de la educación superior de los pueblos indígenas y grupos minoritarios. Como hemos sabido, durante años los pueblos indígenas y grupos minoritarios han sufrido de la marginación y discriminación, siendo excluidos de sus derechos como ciudadanos, y esto debido más que nada a las diferencias culturales. Durante esta presentación abordaremos un contexto histórico para saber cómo han sido relegados estos pueblos a través de los años, así como cómo ha sido la educación superior desde la época de la colonia hasta la época actual. Luego veremos unas posibles soluciones hacia el tema a tratar y finalizaremos con una conclusión. Para ponernos en contexto les mostraré unos antecedentes históricos para analizar a detalle cómo era la educación superior durante la época de la colonia. Bien, durante la época colonial únicamente los colonos europeos y los criollos, es decir, los hijos de europeos nacidos en tierras americanas, eran los que gozaban del derecho a la educación, mientras que los pueblos indígenas fueron relegados y marginados de cualquier tipo de derecho, inclusive el derecho a la educación, y en su lugar fueron obligados a hacer trabajos forzados para servir a los colonos y a los criollos. Esta marginación y exclusión duró cientos de años y se debió más que nada al evidente choque cultural entre ambos grupos, ya que cuando los colonos europeos se dieron cuenta de las diferentes tradiciones y formas de pensar de los pueblos indígenas, los trataron con total indiferencia, relegándolos de la sociedad. Afortunadamente, estos prejuicios han ido decayendo con el paso de los años gracias a la creación de organizaciones mundiales que protegen los derechos de los indígenas. Sin embargo, la relegación y la marginación hacia los indígenas para ejercer el derecho a la educación aún es inminente. Sin embargo, es menor a comparación de cómo era hace cientos de años. Como podemos observar en la presentación, se observa una gráfica hecha por el INEGI en el año 2010, donde se compara el grado de estudios de la población total mexicana y de la población indígena. En la tabla podemos observar que en cuanto a la educación básica, la población indígena rebasa a la población total mexicana, es decir, que muchos indígenas o la mayoría de ellos gozan de por lo menos lo que es la educación básica, es decir, el nivel primaria y podríamos considerar el nivel secundario. Sin embargo, para el caso del nivel medio superior, podemos notar que la población total rebasa a la población indígena, es decir, que únicamente el 6,01% de la población indígena ejerce el derecho a la educación media superior, mientras que si observamos la tabla de la educación superior, nos damos cuenta que únicamente el 2,97% de la población indígena ejerce el derecho a la educación superior, es decir, únicamente 2,97% de la población indígena tiene derecho a estudiar en la universidad. A pesar de que con el paso de los años los pueblos indígenas han podido gozar del derecho a la educación, gran parte de la población de esos pueblos aún siguen siendo marginados a ejercer este tipo de derecho. A continuación mostraremos unas propuestas o soluciones para cómo fomentar la inclusión educativa no solamente para los pueblos indígenas, sino también para grupos minoritarios que residen tanto en México como en América Latina. La interculturalidad y la inclusión son dos soluciones para que los pueblos indígenas y grupos minoritarios puedan gozar de una sana educación superior. Por un lado, la interculturalidad fomenta la sana convivencia entre dos grupos sociales de distintas formas ideológicas y de distintas tradiciones sin que las ideologías de uno sobrepasen las del otro. Es decir, que exista un respeto mutuo entre las diferentes formas de pensar de cada grupo social sin que haya una superioridad por parte de cada uno de estos grupos. Por otro lado, la inclusión fomenta la integración de cualquier grupo social hacia cualquier actividad. En este caso, estamos analizando la educación superior. La interculturalidad y la inclusión pueden que sean dos cosas muy diferentes, pero ambas guardan una cierta relación. Y es que ambas se preocupan por la integridad y el bienestar
de los distintos grupos sociales en Latinoamérica y en México, y más que nada en nuestro entorno global. Es por eso que si fomentamos la inclusión y la interculturalidad en el sistema educativo superior, los pueblos indígenas pueden ser integrados de una vez al 100% como parte de nuestra sociedad como en un principio debió ser. Para finalizar, he de concluir que la falta de interculturalidad y la falta de inclusión ha sido el motivo por el cual los grupos indígenas han sido marginados, relegados y discriminados a través de los años. Y gracias a la implementación de estos es que hoy en día muchos pueblos indígenas pueden gozar del derecho tanto a tener una vivienda como a la salud y uno de los más esenciales que es la educación superior. Muchas gracias y eso es todo de mi parte.